A las 12:53 de la tarde, más noticias de las regiones. A esta hora les contamos que ya se cumplen 20 horas de la vía bloqueada, la vía panamericana entre Cali y Popayán. Ya se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes de las comunidades indígenas y campesinas, quienes exigen la presencia del presidente Iván Duque. Rosy, leemos detalles de la situación. Ana Milena, buenas tardes. Mire, la situación es tal que estamos en medio de dos enfrentamientos. Uno ocurre en la vereda La Agustina, a unos 2 kilómetros de este punto, y el otro justo a mis espaldas. Esto es el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao. La vía panamericana es el escenario de estos bloqueos y enfrentamientos entre manifestantes de comunidades indígenas y campesinas y la fuerza pública. La exigencia de los manifestantes es puntual: la presencia del presidente Iván Duque para que cumpla con acuerdos pactados relacionados con educación, vivienda y recursos para obras que habían sido pactados con administraciones anteriores. Esta imagen se ha repetido durante 20 horas en la vía panamericana. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y cerca de 200 manifestantes mantienen en tensión a municipios como Santander de Quilichao, Piendamó y Morales en el norte del Cauca. Los más afectados son los habitantes, quienes han quedado en medio de los disturbios y bloqueos de la vía. Los indígenas hasta aquí llegaron y pueden hostigarlos a los del ESMA, y ellos se agarraron a echar gases. Nosotros que tenemos centros comerciales como locales, negocios, estamos obligados a tenerlos cerrados. En otro punto, este es el panorama. Varios vehículos estacionados por los bloqueos. Yamit Rodríguez, conductor de un camión, completa 20 horas sin poder salir del corregimiento de Mondomo en Santander de Quilichao. Obviamente acá estancados, pues si no produce el carro la plata, pues ¿cómo nos van a pagar? La situación fue generada por líderes indígenas y campesinos que adelantan una minga desde el pasado 10 de marzo, quienes exigen al presidente Iván Duque como único negociador ante 1000 acuerdos pactados en anteriores administraciones. Específicamente hay unos temas estructurales en la cual el gobierno debe dar respuesta de manera inmediata para avanzar en este ejercicio. En el sector El Pital, la mayoría de los manifestantes estarán en asamblea permanente hasta que el mandatario haga presencia en el territorio. Mientras tanto, el 80% del comercio de los municipios afectados continúa paralizado. Los bloqueos se han presentado luego de que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, les informara a los manifestantes que el presidente Iván Duque no podría hacer presencia en el territorio. Sin embargo, afirma que están dispuestos a negociar con ellos. El gobierno nacional respeta el derecho a la protesta, pero con el límite hasta donde llegan los derechos de quienes no están involucrados en ella. Es decir, la fuerza pública tiene que garantizar que haya la posibilidad de movilidad de las personas que se transportan entre el Cauca y entre el Valle. A esta hora hay cerca de 600 efectivos de la fuerza pública solamente en este punto en Mondomo, quienes dicen que estarán aquí haciendo presencia hasta que finalice la minga. Información desde el municipio de Santander de Quilichao, corregimiento en Mondomo, en el norte del Cauca. Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, gracias por su reporte. Y tras este bloqueo en la vía panamericana entre Cali y Popayán, pues el panorama es desolador. Son decenas de vehículos las que quedaron atrapados en medio de la protesta indígena y muchos tratan de llegar a sus destinos a pie. Freddy Calvache, cuéntenos qué está pasando hasta ahora. Hola Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire, este bloqueo de la vía panamericana, como usted dice, no solamente ha dejado a decenas de conductores atrapados en la vía, sino que también ha generado una especie de pánico colectivo, sobre todo entre los transportadores aquí en la capital del departamento del Cauca. Ellos llegan masivamente a las estaciones de servicio para tratar de abastecerse de combustible. Sin embargo, las autoridades han pedido calma, ya que se ha instalado un corredor vial entre Popayán, Morales, Suárez y Cali para minimizar el impacto de esta protesta. Hicimos un recorrido por la vía panamericana y este es el panorama que encontramos. En el descanso, zona rural de Caldono, Cauca, donde se encuentra el primer bloqueo de las comunidades indígenas entre Popayán y Cali, encontramos a Alonso Hurtado, quien tenía una cita médica programada en Cali.
a la que seguramente no podrá asistir por el tramo que le falta por caminar. Llevamos como 1 kilómetro caminando porque no dejan pasar. No, pues la tenía hoy a las 10 de la mañana. Vamos a mirar a ver qué se puede hacer. En este sitio, con piedras, tierra y aceite, indígenas países bloquearon la carretera para presionar porque llegue el presidente Iván Duque. Por supuesto, el gobierno nacional siempre nos ha atendido de esta forma. Ya miramos que es la única solución de poder llegar a que el gobierno pueda venir aquí al Pital. ¿Continúa el bloqueo? Sí, el bloqueo irá hasta que el gobierno nacional no haga presencia aquí, así sea 1 o 2 meses. El cierre de la carretera internacional afecta a los departamentos del Valle, Cauca y Nariño y sus 3 ciudades capitales, Cali, Popayán y Pasto. Para minimizar el impacto del bloqueo de la vía panamericana, las autoridades garantizan la seguridad en un corredor vial que comienza aquí en Piendamó, pasando por las localidades de Morales, Suárez, Timba, hasta llegar a Jamundí en el Valle del Cauca. Cualquier accionar que nos obligue a tener siempre la atención de que exista suministro de combustible, suministro de oxígeno en los hospitales, la adecuada salida de los productos perecederos. En las estaciones de gasolina de Popayán se observan largas filas de habitantes buscando abastecerse de combustible. Pues a este paro de las comunidades campesinas también se han unido a este paro de las comunidades indígenas se han unido comunidades campesinas que también se encuentran al lado de la vía panamericana en el sitio conocido como El Cairo y el túnel del municipio de Cajibío. Sin embargo, las autoridades insisten en que este corredor vial que se ha hecho por otra vía para llegar hasta la ciudad de Cali, pues minimizará el impacto del bloqueo de la vía panamericana. Estaremos entonces muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Así es, Freddy, seguiremos atentos. Entre tanto, también ese bloqueo tiene afectado al departamento del Nariño. Los transportadores de carga y los pasajeros son los primeros afectados. David Sánchez, la situación está ahora en Pasto. Ana Milé, buenas tardes y televidentes. Pues precisamente no solamente los transportadores, también los sectores productivos, el sector lechero y diferentes elementos vegetales también están en este momento represados debido a que no pueden ingresar hacia el interior del país. Hay alerta, si bien solo se completan las primeras 20 horas, se teme vivir lo que se vivió en pasadas movilizaciones, como la vivida por el paro campesino hace 3 años. El bloqueo de la vía panamericana en el Cauca causó los primeros efectos en Nariño. El transporte de pasajeros y carga que va al interior del país solo puede llegar hasta Popayán. Ha disminuido el flujo de pasajeros, entonces eso nos afecta. También con el combustible que está muy escaso. Otros de los grandes afectados son los viajeros que vienen del sur del continente y que esperaban llegar a diferentes regiones de Colombia. Yo y creo que todos los que estamos afectados estamos viendo la devolución del dinero, ya que la empresa incurrió en una falla casi que legal al vendernos tiquetes de un servicio que no podía prestar. Esta es la única vía que permite el ingreso y salida de diferentes productos de la región. Quedamos aislados del resto del país, tendremos que ver cómo se da el movimiento para poder traer combustible por Tumaco o importarlo desde el Ecuador. El Comité Intergremial de Nariño expresó su preocupación debido a las pérdidas económicas que se generan sin que nadie responda. Con 2 días que se cierre la vía panamericana, las afectaciones económicas y sociales para todo el departamento son muy graves. En el departamento se espera que el gobierno nacional solucione pronto esta problemática para no agravar la situación. Compañeros, pues hay molestia por parte de los sectores productivos debido a que, a pesar de que este paro se había anunciado con anticipación, las autoridades regionales y locales no tomaron ningún plan de contingencia. Y lo cierto es que el combustible que hay hoy en la ciudad de Pasto y en los demás 64 municipios del departamento, pues no alcanza a abastecer un paro más prolongado. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.